viento de la retirada del ejército vencido o las exclamaciones de júbilo de los vencedores, qué sé yo, ¿no? Entonces, por medio de puro lenguaje musical, sin uso de las palabras, ¿sí?, se hace la representación de la batalla. Digo que sin apoyo de las palabras, pero en realidad en las partituras que se conocen sobre batallas, que es un género musical como tal, regularmente está especificado directamente, ¿no? Júbilo del ejército vencedor, ¿no? Sí, es decir, está dicho como un poco como si fueran ilustraciones, ¿no? Hay que poner abajo, ¿sí?, al pie de la ilustración, aquello que estamos viendo con la música, ¿no? En fin, pero bueno, un poco la idea es que estos modos representativos o figurativos basados en simbolismo material son limitados en la poesía o en la música. En la poesía ese simbolismo material estaría dado por las onomatopeyas, ¿no? Es decir, que las palabras puedan figurar el zumbido de la abeja o el traqueteo de los carros en las calles o las sirenas de las fábricas, y bueno, pues también las posibilidades verbales ahí de la lengua como tal son limitadas, ¿no? De nuevo los poetas lo intentan una y otra vez, ¿sí?, aunque tienen que luchar contra las características intrínsecas de la lengua. Un fenómeno frecuente en la poesía es, sin embargo, que el sentido de lo que se dice está reforzado por un efecto sonoro, ¿no?, que de alguna manera a veces las palabras mismas ya contienen por su naturaleza sonora ciertos rasgos que nos permiten ver de forma material, como mímesis material, aquello de que se está hablando. Recuerdo, por ejemplo, el poema de Tablado, el poema de José Juan Tablado, que dice roja y fría carcajada rebanada de sandía, ¿sí? Ahí la palabra carcajada, si ustedes se fijan, contiene, a la manera de una imitación material, la misma carcajada, ¿sí? Está ahí pues el acto de la realización de la carcajada en la misma palabra carcajada, ¿no? En fin, hay casos así, ¿no? De manera que se refuerza pues la representación con ese recurso, ¿no? Un problema también interesante es si existe simbolismo material en la escritura musical o poética. Por supuesto, en la escritura poética como tal sí, es decir, la visualidad permite hacer figuración, representación. Bueno, tenemos el famoso caso de los poemas figurativos de Apollinaire, los caligramas de Apollinaire, en donde vemos objetos, ¿no? Una botella, un vaso, la luna, o la lluvia, ¿no? Y están dibujados de alguna manera con las palabras, ¿no? En el caso de la música, ciertamente eso es más difícil, ¿no? Pero puede que algunos compositores lo hayan intentado, es decir, que haya dibujos de alguna manera, ¿sí?, representaciones hechas con el mismo material de la notación musical, ¿no? De manera que quien lee la partitura pueda ver esos objetos en la partitura. Pero bueno, yo no he visto casos, aunque no dudo de que sean posibles, ¿sí? Eso es interesante. Pero bueno, vayamos a lo que nos toca, que es la cuestión de la experiencia musical y la experiencia poética. Habría que decir en principio que hay más testimonios sobre la poiesis poética, es decir, sobre el proceso de la composición poética, debido a que el testimonio que dan los poetas se hace por medio de las palabras, es decir, por medio del mismo material que conforma los poemas. En otras palabras, quizá la familiaridad que tiene el poeta con las palabras, puesto que es su material de trabajo, le permite, por lo tanto, hablar de la poesía por medio de esas mismas palabras. Es una hipótesis nada más, ¿no? Sin embargo, los poetas no siempre lo hacen, es decir, hablar de su propio proceso poético.
porque en el fondo el poeta, igual que cualquier otro artista, es un práctico, ¿sí? Es un pragmático, es decir, lo que le interesa es escribir el poema, no tanto estar hablando sobre el poema, ni hacer teorías sobre el poema, ni voltear a ver sus poemas a ver qué cosa fue lo que hizo. Lo que le interesa siempre es la realización del poema, y una vez que el poema está realizado, le interesa la realización del siguiente poema, ¿no? Creo que lo mismo experimentan los pintores, los escultores, los músicos, los cineastas, ¿sí? En fin, ¿no? Siempre hay ese pragmatismo, ¿no? Por lo demás, la poesía se añade otra cosa, y es que la poesía está vinculada siempre a procesos interiores, ¿no? Que suponen cuestiones muy personales, ¿no? Cuestiones privadas que no siempre se quieren exhibir, o que le causan en el poeta un cierto pudor, es decir, no le resulta fácil hablar al poeta de sus mismos poemas y de sus mismos procesos de composición, porque pone en juego esas cosas íntimas, particulares, personales, ¿no? Que de alguna manera se exhibirían, ¿no? Entonces siempre hay en los poetas una resistencia a hablar de sus poemas. Al menos yo lo veo en la poesía moderna, ¿no? Que es fundamentalmente una poesía lírica, ¿no? Donde se involucran esos procesos interiores, ¿no? El ponerse a hablar como si nada de la propia poesía revelaría de alguna manera una cierta insensibilidad, ¿no? O que de alguna manera no hay este proceso interior, ¿sí? Y por lo mismo se puede hablar como si nada de la propia poesía, ¿no? En eso no hay reglas tampoco, ¿no? Hay poetas que con todo gusto hablan de su poesía, y otros que se resisten y no dan entrevistas y no contestan preguntas, y bueno, lo hacen porque en parte no quieren hacerlo, y en parte porque no pueden, es decir, no tienen los elementos para decir todo eso, ¿no? En fin, eso es interesante, ¿no? En el caso del músico, ¿sí? Digamos que la movilización del sonido en el discurso musical, el moldeo de los sonidos para hacer la obra musical, no requiere de palabras. Así que el músico en general está más lejos de las aplicaciones que el poeta, ¿no? Es decir, no tiene esa familiaridad con las palabras. Un poco como le pasa también al pintor, ¿no? Es decir, trabaja con imágenes, no con palabras, ¿no? Sin embargo, habría que decirlo, sí hay mucha literatura, sobre todo a partir del siglo XX, sobre cuestiones de composición musical, pero en general se trata de cuestiones que tienen que ver con técnica musical, ¿no? Por ejemplo, técnicas de composición, ¿no? O métodos de composición, ¿no? Y no tanto sobre el proceso mucho más personal, mucho más íntimo de poiesis musical, ¿no? Que involucra, una vez más, igual que en el poeta, la interioridad, ¿no? La intimidad del poeta, ¿no? La intimidad del compositor. De eso hay poco, y como no es un medio natural el de las palabras para el músico, pues en general no existen estos testimonios, ¿no? En fin, bueno, eso es interesante verlo desde ese punto de vista. Ahora, yéndonos ahora hacia el que escucha la música, ¿sí? Reflexionemos desde otros puntos de vista, ¿no? Yo les había dicho que esto es un tanteo, son varias aproximaciones las que quiero hacer, ¿no? En general es difícil hablar de lo que nos ocurre cuando escuchamos música, ¿sí? De nuevo, como la música es ajena a las palabras, ¿sí? Pues por más que comparta la sonoridad, es difícil, digamos, hablar de qué significa exactamente para el oyente la experiencia musical, ¿no? Qué es lo que le ocurre, ¿no? Cuando algo le está gustando, cuando algo lo está moviendo o conmoviendo, ¿no? Formulada de manera más estricta, la pregunta sería: ¿qué nos ocurre cuando nos gusta la música? O mejor aún, cuando la música nos toma, nos arrastra o nos conmueve, ¿sí? Y bueno, si se fijan ustedes, aquí yo estoy usando varios verbos, ¿no? El verbo gustar, el verbo tomar, ¿sí? El verbo arrastrar y el verbo conmover. Y voy a hablar un poco de esos verbos con respecto a la música, ¿sí?
quizá el nivel del mero gusto, ¿sí? Es el nivel más inmediato de la experiencia musical, el más, el que está, digamos, más a flor de piel, ¿no? Y el menos profundo, ¿sí? Digamos que nadie puede negar que la proximidad de la música le resulte placentera, ¿sí? Es decir, si vamos por una estación del metro y de pronto hay alguien tocando el violín, bueno, ya de entrada esa presencia del sonido del violín en la estación del metro, pues resulta placentera, es un placer que está, digamos, en primer plano, de manera inmediata, ¿no? En fin, la experiencia de oír directamente los instrumentos musicales o la voz humana cantando ya produce esa experiencia, sin, más allá, digamos, del lenguaje musical que se utilice, del tipo de música que se toque, en fin, simplemente la emisión, digamos, de la música como sonido, ¿no? Como sonido puro, ¿no? En fin, eso es interesante. Ahora, hay un nivel más profundo que es cuando la música nos toma, ¿sí? Que es cuando de alguna manera no solo la oímos, sino que no podemos no oírla, es decir, nos agarra, nos atrae nuestra atención, nos obliga a escuchar, ¿sí? No podemos en ese caso no oír la música, dejamos de pensar en nosotros mismos, ¿sí? A veces la atención a la música se vuelve tan profunda que perdemos incluso la sensación del espacio en donde estamos, de la situación en la que estamos, ¿no? De manera ideal eso es lo que ocurre en la sala de conciertos, ¿no? Se olvida el recinto y nos concentramos completamente en la música, sentimos que estamos adentro de la música, que el presente está constituido exclusivamente de música, ¿no? En fin, digamos, ese nivel es mucho más profundo y absolutamente necesario si se quiere tener verdaderamente una experiencia musical. Yo ahí diría que hay personas que no tienen esa posibilidad, es decir, que por supuesto les gusta la música en el primer nivel, digamos, el más evidente, ¿no? El placer del mero sonido musical, pero no tienen quizá